bienvenidos al siguiente video de esta playlist en donde te cuento todo sobre las certificaciones de SAP. El día de hoy te voy a mostrar cómo consultar los precios de las certificaciones y dónde la puedes comprar independientemente del país en el que estés. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Y por si no me conoces, yo soy Sandra Solís, creadora de este canal Mundo ABAPer, una consultora ABAP certificada y con más de 10 años de experiencia. Ganadora del Devtoberfest por 2 años consecutivos, un concurso oficial de SAP. Y orgullosamente también soy una SAP Champion mexicana. Entonces, ¿cuánto cuesta una certificación de SAP? Eso lo podemos consultar en SAP Learning. Y si tú ya sabías que íbamos a revisar en esta página, déjame un like. Dentro de SAP Learning te vas al menú de Get Certified y Get Certified nuevamente. Y por cierto, pon mucha atención en cómo estoy consultando los precios para que tú los consultes en un futuro, porque estos precios van cambiando. Puede ser que el día de mañana ya no sean los mismos que te estoy mostrando el día de hoy. Entonces sí pon mucha atención para que lo puedas consultar por ti mismo y que no estés preguntándole a nadie y que nadie te cuente o te diga otros precios. Entonces, cuando damos clic en Get Certified y Get Certified nuevamente nos lleva a esta página. Aquí nos vamos hacia abajo y nos detenemos en donde dice Agenda tu examen de certificación. Damos clic en comprar el Learning Hub y aunque aquí nos lleva a comprar el Learning Hub, no te preocupes, no es necesario comprarlo para tener acceso a los intentos del examen. El Learning Hub, si tienes la oportunidad de que tu empresa te lo pague o pagarlo tú, es una oportunidad que no debes desaprovechar porque aquí te ofrece 4 intentos de exámenes y además acceso a todos los cursos que están privados que no tenemos de forma gratuita aquí en la plataforma y tienes todo un año para usar esos 4 intentos y aprender de todos estos cursos y más beneficios que puedes revisar aquí en la página. Pero si tú solamente quieres los intentos de examen, vamos un poquito más abajo, desplegamos esta pregunta: ¿qué necesitamos para estar al día y certificados? Básicamente nos dice que tenemos que comprar el Learning Hub para tener acceso a todos los cursos y el acceso a los intentos de examen para estar al día con nuestras certificaciones. Pero también dice, bueno, si no quieres el Learning Hub, te ofrezco que compres un intento o 6 intentos de examen. Aunque aquí hay que poner mucha atención a Bablover porque los intentos de examen, si estás decidido a comprar únicamente 1 o 6 intentos, son solo eso, los intentos para que puedas presentar el examen. Pero estos no incluyen los cursos así como el Learning Hub, aunque ya te expliqué en el video anterior cómo prepararte y que la mayoría de los cursos están gratuitos aquí en SAP Learning. Entonces no hay mucho de qué preocuparnos si solo compramos los intentos aunque no traigan el material, porque este en su mayoría ya viene gratuito aquí en esta plataforma. Y si damos clic en los enlaces de 1 y 6 intentos, aquí ya vienen los precios. Por ejemplo, para un intento nos cuesta $211 y falta incluirle el IVA. Y para 6 intentos nos está costando $528 más IVA. Y de esta forma consultas los precios. Aunque hay que aclarar también que estos intentos tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, tanto uno como los 6 intentos solamente tienes 12 meses para usarlos. Así que si en 12 meses tú no usas estos intentos, bye, o sea, te los quitan y tendrías que comprar otra vez 6 intentos. Lo mismo pasa con un intento. Y también hay que aclarar que estos intentos, por ejemplo, en el caso de 6, puedes obtener hasta 6 certificaciones si te preparas súper bien y te organizas súper bien en un año para obtenerlas. O también puede que si repruebas, te pones nervioso, lo que sea, y no pasas a la primera, tienes hasta 3 intentos para presentar el mismo examen. Si en el tercer intento repruebas, ya tus otros intentos los tienes que usar en otra certificación. Ya no se te va a permitir un cuarto intento.
Todo esto lo puedes leer aquí más a detalle, ya no me quiero extender más con el tema de los precios, así los puedes consultar y así puedes ver todos los detalles de los intentos de la certificación. Y ahora que ya sabemos los precios, quiero pasar a dónde compramos la certificación. Pero antes, si el video te está siendo de utilidad y te está gustando, me lo puedes agradecer con un súper gracias o invitándome a un café en el enlace que está en la descripción de este video. Y por favor no olvides dejar un like y compartir con más ABAP lovers que también se quieran certificar o tengan estas dudas de la certificación. ¿En dónde encontramos un partner en nuestro país, incluso en nuestra ciudad, para pedirle que queremos comprar estos intentos de examen? Lo primero que tienes que revisar aquí en esta misma página es el país en el que estás. Aquí en este circulito con la bandera, tú puedes elegir el país, por ejemplo, Argentina en español o en inglés, Brasil, el país en el que tú te encuentres. Yo, por ejemplo, pues estoy en México y lo voy a dejar así como en México. Cuando ya verificamos que estamos en nuestro país, en el país en el que vivimos, ahora sí vamos abajo y nos vamos a locaciones o oficinas de entrenamiento. Le damos clic. Y en México yo tengo todas estas opciones para comprar mis intentos de examen. No importa si no están en la ciudad en donde vivo. Por ejemplo, si yo viviera en Cancún o en Oaxaca o en Veracruz y no tengo un partner en esa ciudad, no pasa nada porque ahorita ya todo es virtual y simplemente tomas los datos de los partners, por ejemplo, este de aquí. Y aquí tiene todos los datos del partner, así que puedes marcarle o mandarles un correo y comentarles que quieres comprar la certificación y ellos te van a mandar toda la información a tu correo y todo lo puedes hacer virtual y con transferencias. Y más porque ahora la certificación es el presentar una certificación es desde tu casa. Así que aunque no tengas un partner directamente en tu ciudad, mientras esté en tu país, no hay mayor complicación y simplemente lo contactas y le pides apoyo para que puedas comprar tus intentos. Y ahorita me gustaría que tengas bien claro y que pongas mucha atención en esto que te voy a decir, porque para comprar los intentos tienes que contar con un usuario y un Universal ID en SAP Learning y en SAP, porque cuando compras tus intentos vas a tu cuenta, ya que estás dentro de tu cuenta, si te fijas, todo el tiempo se veía este muñequito y sin estar logueados tenemos acceso a todo lo que ya te mencioné en los videos anteriores. Pero para comprar los intentos de examen y usarlos y certificarte, es obligatorio que cuentes con un Universal ID y una cuenta en SAP Learning y en SAP. Cuando tienes tu cuenta se va a ver de esta forma. Si te fijas, ya está mi foto y ya no está un muñequito. Y para verificar que los exámenes están con tu cuenta, con tu usuario, te vas a SAP Learning, haces login con tu usuario y luego te vas al menú de My Learning y Subscriptions. Y ahí te va a mostrar las suscripciones. En tu caso, cuando ya las compras, pues te va a salir la fecha de inicio y de vigencia. En mi caso ya expiraron, pero a ti te deberían de aparecer vigentes. Después de que ya compras los intentos y el partner te confirma que ya están comprados, que ya están disponibles en tu usuario, pues ya solo queda prepararte y agendar el día del examen. Eso lo vamos a ver en los siguientes videos, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de esta información. Y si te gustaría agradecerme, lo puedes hacer con un súper gracias o invitándome a un café en el enlace que está en la descripción. También me puedes apoyar muchísimo y te lo agradecería si me dejas un like y compartes esta playlist con más ABAP lovers que también se quieran certificar o que tengan dudas sobre la certificación. Y sobre todo, y muy importante, déjame tus comentarios para saber qué te parecen estos videos y si te están ayudando.